SER Podcast. En septiembre de 2015, la foto del cuerpo chiquitito y frágil de Aylan, el niño de 3 años de origen kurdo que apareció ahogado en una playa de Turquía, sacudió al mundo y se convirtió en la imagen del fracaso internacional que dejaba a su suerte a decenas de miles de personas que huían de la guerra de Siria. Crónica 24/7. El presidente de la Comisión Europea en esos años, el conservador Jean-Claude Juncker, tuvo que exigir a los líderes europeos que reaccionaran. Hablamos de seres humanos que vienen hoy desde Siria y Libia y que pueden ser muy fácilmente el caso de Ucrania mañana. Se acerca el invierno. ¿Realmente queremos que haya familias durmiendo en estaciones de tren, en tiendas que son gélidas durante la noche, en nuestras orillas? Eva Aguado. Casi 10 años después, los seres humanos de los que hablaba Juncker siguen llegando a Europa y Europa sigue sin dar respuesta o da unas respuestas muy discutibles como las del Reino Unido, donde un acorralado gobierno, el del conservador Rishi Sunak, en contra de lo que dicen los tribunales, la paciencia de la gente se ha agotado y la mía también. Ningún tribunal extranjero va a detenernos, ya basta. va a deportar a migrantes en vuelos a Ruanda, pase lo que pase. No va a haber ISIS, no va a haber peros. Los vuelos van a llegar a Ruanda. O mantiene desde hace más de un año a cientos de solicitantes de asilo en una barcaza en la que se alojan en literas y tienen poco más que una cocina y una sala de estar para pasar el día. Episodio 123. En Crónica 24/7 hemos viajado al puerto británico de Portland, donde está esta barcaza. Una cárcel flotante para unos, un derroche presupuestario para otros, una decisión muy polémica para casi todos. Un barco prisión para frenar migrantes. El 17 de julio de 2023, la barcaza BB Stockholm llegaba al puerto de Portland, en el sur de Inglaterra, tras varios meses de preparaciones y de revisiones técnicas. Por Lucas Font. Se cumplía así una de las medidas más polémicas del gobierno británico en sus planes para frenar la llegada de inmigrantes al Reino Unido: el uso de una enorme embarcación, calificada de cárcel flotante por las organizaciones de derechos humanos, para alojar a los solicitantes de asilo mientras se tramita su solicitud en el país. Frente al puerto, 2 grupos de vecinos protestan ante las cámaras de los medios de comunicación. Los dos están en contra del barco, pero por motivos distintos. Por un lado, los que consideran que el BB Stockholm vulnera los derechos de los solicitantes de asilo, y por el otro los que creen que la llegada de inmigrantes provocará problemas de convivencia y absorberá recursos públicos en una zona que atraviesa sus propias dificultades. Unas preocupaciones que siguen vivas a día de hoy. Hi, Sally. Sally Davidson es voluntaria de Portland Global Friendship, un grupo creado por una decena de vecinas para dar apoyo a los recién llegados. Davidson está en contacto regular con algunos de los más de 300 solicitantes de asilo alojados actualmente en la barcaza y asegura que el espacio reducido y los fuertes controles de seguridad están teniendo un impacto negativo sobre su salud. Hay muchas personas que conocemos y probablemente muchas más personas a las que esto les resulta intolerable. La salud mental y física de los solicitantes de asilo se está deteriorando. Algunos de ellos aseguran haber sufrido racismo en los controles de seguridad. Y me lo puedo imaginar. La muerte por suicidio de Leonard Farruku, un joven albanés alojado en el barco, puso de nuevo el foco sobre los riesgos que esta embarcación representa para la estabilidad emocional de unas personas que en su gran mayoría están huyendo de contextos de violencia y de persecución en sus países de origen. En la playa de la cercana ciudad de Weymouth, de poco más de 50.000 habitantes, un grupo de inmigrantes juega al voleibol. Algunos de ellos confirman a la SER, bajo anonimato, la situación relatada por la voluntaria Sally Davidson. Se sienten como prisioneros. Su única vía de escape, aseguran, es el servicio de autobús regular que conecta la barcaza con el centro de la ciudad. Pero Davidson asegura que no todos lo utilizan.
Un chico africano al que vi 2 o 3 veces durante los 6 meses que estuvo en el barco me dijo que no sale, porque a lo mejor van a Weymouth y sufren racismo o algún tipo de vigilancia. Creo que de algún modo esto ha generado barreras para ellos. No es que vengan a una ciudad multicultural y se mezclen entre la población. Probablemente estén en una de las zonas más blancas del Reino Unido. Por ahora no se han producido incidentes entre los solicitantes de asilo y la población local, pero una parte de los habitantes de Portland y de Weymouth sí siente desconfianza hacia los recién llegados, algo que también ha creado divisiones entre los propios vecinos. Kate Robson es miembro del grupo No to the Barge. Ha causado mucha división entre la extrema izquierda y gente, diría, más de centro. Mucha gente ha sido acusada de ser de extrema derecha cuando eso no es verdad. La comunidad en general está enfadada por el hecho de que ocurra algo así en una zona que ya tiene dificultades de por sí. Robson critica que los solicitantes de asilo tengan acceso a una línea exclusiva de autobús o a un médico en la barcaza, mientras la población local cuenta con unos servicios públicos deficientes. Como contribuyente tengo inconvenientes sobre lo que estamos pagando, mientras el servicio de salud se está desmoronando a nuestro alrededor. Conozco a 3 personas que están en tratamiento contra el cáncer y todas han tenido malas experiencias esperando un diagnóstico. Podemos permitirnos pagar miles de millones en un sistema de asilo que no funciona y no podemos pagar a nuestros médicos decentemente. Según un informe publicado por la Oficina Nacional de Auditoría, un organismo encargado de monitorizar los gastos del gobierno, el plan de alojar solicitantes de asilo en el BB Stockholm, así como en 3 bases militares en desuso, costará cerca de 1.400 millones de euros, más de 50 millones de euros más que lo que costaría mantener a los recién llegados en hoteles. Este dato ha puesto en evidencia al primer ministro Rishi Sunak, quien prometió que el uso de estas instalaciones abarataría los costes para los contribuyentes británicos. El gobierno argumenta que la aprobación de esta medida, así como el plan para deportar a inmigrantes a Ruanda, servirá como un elemento disuasorio para frenar las llegadas a través del Canal de la Mancha. Pero por ahora las cifras tampoco le dan la razón. El número de llegadas por esta vía en lo que llevamos de año es un 24% superior al del mismo periodo del año pasado. Sunak asegura que la aprobación a mediados de abril de la ley para blindar las deportaciones a Ruanda ya está teniendo efectos, pero le quedan pocos meses para demostrar al electorado más escorado a la derecha que su plan funciona. Las elecciones generales están previstas para finales de año y las encuestas muestran un fuerte crecimiento del partido de derecha populista Reform UK, que se consolidaría como tercera fuerza con cerca de un 12% de los votos. Y en el centro de esta batalla por la supervivencia política siguen los miles de solicitantes de asilo pendientes de una respuesta de las autoridades británicas. Algunos de ellos continúan en el BB Stockholm sin saber si podrán quedarse en el Reino Unido, pero una cosa sí tienen clara: no quieren regresar a su país. Lo único que piden, aseguran, es vivir en un país tranquilo y empezar una nueva vida lejos de la violencia. Crónica 24/7. Sí, lógicamente gracias a la competencia ha bajado, sí. ¿Es más barato viajar en los trenes de alta velocidad en España? Yo no lo he notado, sí que ¿O no se nota? Como ahora hay más competencia y más trenes que van a alta velocidad, pues entonces hay mejor calidad-precio. Esa sería la respuesta. Sí, se ha abaratado la alta velocidad porque desde hace 3 años los trenes de Renfe compiten con los de una empresa francesa, WeGo, y con los de otra italiana, Irio. Incluso la propia marca española tiene su low cost, se llama Hablo. Sí, mucho más baratos que antes. Se nota que han bajado bastante. Y no es una impresión, son datos. Según el balance de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el último trimestre del 2023, los precios medios habían bajado más de un 20% en todos los trayectos que conectaban Madrid, Barcelona, Málaga. Pero
no es oro todo lo que reluce, según el ministro de Transportes, Óscar Puente. Yo creo que la competencia, tal y como está planteada, esa liberalización del sector, pues es un poco, encierra una cierta trampa. El gobierno español está denunciando cierto juego sucio, porque las empresas que compiten con Renfe tiran los precios solo donde hay negocio, mientras que la empresa española tiene que garantizar el servicio en todo el mapa. Porque ¿dónde están entrando las competidoras? Están entrando en los corredores rentables. Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla. Pero el tren a Extremadura, eso que lo lleve Renfe. El esfuerzo que hemos hecho para ir a Asturias y ir a Galicia, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como del material rodante, eso también que lo haga Renfe. En Crónica 24/7 hablamos de las ventajas. Desde que está Wigo, Irio y hablo de Renfe también, pero bueno, también sale más barato. La verdad que sí que viene mejor. Y los riesgos de la competencia ferroviaria. Para cuando he viajado a Madrid sí que hay más opciones, lo que pasa que igual la puntualidad ya no es la misma. Una guerra que tira los precios del AVE. La entrada de Wigo e Irio ha supuesto no solo una bajada de los precios, sino también una ampliación de la oferta. Por Eduardo Hernández. Pero más allá de los billetes, lo que ahora mismo tenemos es una guerra abierta entre nuestro ministro de Transportes, Óscar Puente, y Wigo ha apostado claramente por el dumping de precio. Y Wigo. Dumping, esto no existe. Es la guerra de los trenes. En un lado está Renfe, nuestra compañía pública, y en el otro está Wigo, que nace en el seno de la SNCF, el principal operador ferroviario francés. Dos empresas de trenes cuyo origen está en el capital público y que ahora mismo se enfrentan por algo más que la posición en el mercado o los precios. Aquí entra en juego la sostenibilidad de sus modelos. Todo empezaba con esas declaraciones del ministro acusando a Wigo de hacer dumping en España. Poniendo unos precios por debajo del coste, y eso ha arrastrado a todos, ha arrastrado a Irio, ha arrastrado a Renfe, y eso nos está ocasionando muchos problemas. La respuesta de Wigo no tardaría en llegar, justificando su modelo de precios y negando esas acusaciones. Ellen Valenzuela es la directora de Wigo en España. Los precios bajos, sí, esto es dentro de nuestro ADN. Wigo es una empresa low fare, porque tenemos un modelo industrial, como veis, son trenes muy cómodos. Y eso no se quedaba ahí, y es que Wigo estrenó hace pocas semanas su conexión con Valladolid, la propia ciudad de la que el ministro fue alcalde, y lo hacían con una oferta única. 10.000 billetes a €1 entre Valladolid, Segovia y Madrid, solo durante las 2 próximas semanas. Billetes que se agotaron al día siguiente y que no formaban parte de una estrategia de provocación, según fuentes de la compañía. Es una oferta habitual cuando inauguran un trayecto. Esto les sirve para crear una base de clientes. Y con todo esto empieza un debate sobre precios y modelos. El ministro tiene su tesis. No estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Wigo es una filial de la SNCF francesa, una empresa de capital público 100%, y por tanto pues está compitiendo y cerrando el gap entre el precio de venta y los costes, que son más elevados que el precio, a base fundamentalmente de dinero público, en este caso del Estado francés. Explica además que Wigo viene del capital público y que están vendiendo a pérdidas en España. Si las empresas, para bajar los precios, se dedican a vender a pérdidas, eso, aquí hay empresarios, pues saben a dónde conduce eso, ¿no? Eso es insostenible en el medio y en el largo plazo. Diría que incluso en el corto. Wigo defiende su modelo y, aunque lo reconocen, aseguran que esto se va a acabar en 2024, una vez lleguen a todos los nuevos destinos planeados: Córdoba, Sevilla, Málaga, Cuenca, Elche y Murcia. Esto les va a permitir cuadrar las cuentas tras haber invertido, según dicen ellos, 700 millones en España. 2024 es el año del despliegue de la totalidad de nuestro plan de transporte a todos los destinos contemplados en nuestro plan de negocio, que nos permitirá ya llegar a un margen operacional equilibrado. ¿Y qué hay de verdad en todo esto? ¿Quién tiene razón? ¿Quiénes salen ganando?
Pues de nuevo, como con muchos otros mercados, no todo es blanco o negro, pero si ponemos los datos sobre la mesa, podemos entender lo que hay detrás de esta guerra de los trenes. Lo primero es ver el modelo de ambas empresas. Wigo, como decimos, nace de la SNCF, es en origen pública, aunque opere como empresa privada en España. Renfe, por su parte, es pública, depende del Ministerio de Transportes. Wigo dice que no recibe subvenciones y Renfe sí. Aquí no hay subvenciones, ¿vale? Esto es un servicio privado, no hay subvenciones. Renfe sí tiene subvenciones para venir a Valladolid. Renfe recibe subvenciones, pero solo en los trayectos en los que tiene obligación de servicio público: cercanías, media distancia, ancho métrico y Avant. En alta velocidad, teniendo en cuenta que la Unión Europea no permite subvencionar servicios de larga distancia, Renfe opera en las mismas condiciones que Wigo, con criterios de mercado, pero con unos precios que son superiores y que no serían sostenibles si quisiera igualarlos al completo con Wigo. José Manuel Vasallos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Centro de Investigación del Transporte. Wigo no debería de funcionar así en el largo plazo. En cierta manera, mirándolo desde otra perspectiva, es como si Francia estuviera subvencionándonos los viajes a los españoles, lo cual desde el punto de vista del consumidor español no es malo. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista de la competencia, pues genera un problema, porque efectivamente sí que es una cierta competencia desleal. Lo que hace Wigo, al menos a corto plazo, es una estrategia habitual cuando se inicia en otro mercado. Y tienen que ganarse a sus clientes. Una vez hayan captado ese mercado, vuelvan a subir las tarifas. Esta liberalización, tal y como se está desarrollando, hace difícil la existencia de empresas como Renfe, que compiten en trayectos en los que a Wigo, lógicamente, le son rentables, pero que tiene que prestar servicios en otros tantos con menor rentabilidad. Estas compañías se van a situar en aquellas líneas que ofrezcan una mayor rentabilidad. Renfe, sin embargo, al ser una compañía pública española, tiene que hacer lo que el Ministerio de Transportes le encargue, y el Ministerio de Transportes le ha pedido que ofrezca esos servicios en recorridos en los que hay rentabilidad y en otros recorridos en los que no hay tanta rentabilidad. Así que Renfe lo tiene complicado si la competencia sigue bajando precios a estos niveles. ¿Y a cuánto asciende ese nivel de pérdidas en Wigo? Bueno, pues según las últimas cuentas de 2022, son más de 68 millones desde que empezaron a operar en 2021, 78 si lo miramos desde el primer registro de 2019. Pierden, pese a que incrementaron sus ventas, un 159% entre 2021 y 2022, pasando de 41 a más de 106 millones de euros. Y las próximas cuentas también apuntan a que van a terminar en rojo. Las cuentas hablarán por sí solas. Estamos deseando conocer las cuentas. Vender a pérdidas en España no es ilegal, al menos en estas circunstancias, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea adoptó una sentencia en 2017 por la que se modificaría a posteriori el artículo 14 de nuestra Ley del Comercio Minorista. Antes estaba prohibida la venta en estas condiciones. Europa consideró que iba en contra del derecho comunitario y desde entonces se permite mientras que no sea declarada competencia desleal bajo el plan de, por ejemplo, eliminar a un competidor, cosa que no es el objetivo de Wigo. Esta práctica, a medio plazo, sí podría ser declarada como tal. Si esta situación se mantiene, sería indudablemente una competencia desleal. Y más si el ministro estudia llevarlo a la CNMC, el regulador encargado de estas cuestiones. Está en estudio. De esto lo he puesto en manos de los jurídicos y que lo estudien y lo valoren. Un regulador que, por cierto, ha pedido una remodelación del modelo de cánones, es decir, las tasas que se pagan a Adif para poder usar las vías. España es el tercer país europeo en el ranking de estos precios. Mover un tren cuesta unos 6,74 euros el kilómetro. Esto es algo que Wigo pide y que Puente rechaza. Que sigamos bajando los cánones. Claro, esto es cambiar las reglas del partido a mitad de la primera parte. O sea, ¿quién se beneficiará? Se beneficiará Renfe en parte, Irio y Wigo, pero Adif tendrá peores resultados. Wigo con 16 trenes Alstom de doble planta y Renfe, que ha sacado sus propios servicios low cost Tablo, con todo un país al que conectar. Dos empresas que buscan ganarse la confianza de los consumidores y que de momento son los que están ganando, porque según datos de la CNMC del último trimestre del 2023, esta nueva competencia rebajó el precio medio un 21% en el trayecto Madrid-Barcelona, un 24% en el Madrid-Valencia y el Madrid-Alicante y un 22% en el Madrid-Sevilla. Nosotros ganamos ahora, pero a largo plazo quien puede perder es Renfe. Pero en la medida en que se introduzcan otras compañías que ofrezcan servicios con tarifas más bajas en recorridos rentables, Renfe va a perder cuota de mercado a no ser que baje las tarifas. Y si las baja, va a ser muy poco viable
su modelo de mantener líneas en operación a lo largo de toda España. Así que lo más recomendable sería que hubiese una competencia sana entre los operadores. Y que los operadores sean capaces al menos de cubrir sus costes. Porque si Renfe, que es una empresa pública, termina cayendo, quienes lo acaban pagando son los consumidores. Crónica 24/7. And then I had this terrible thought. Es la voz Like, are these feelings even real? de la actriz Scarlett Johansson. Or are they just programming? Hace 10 años, en la película Her, interpretando a una especie de sistema operativo, una especie de Siri o de Alexa, que solo con su timbre, su tono, su ritmo, enamora al dueño del teléfono desde el que habla. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. El protagonista de Her, al que interpreta Joaquín Phoenix, y con él todas las personas que disfrutan desde entonces de la película, cae rendido ante la voz de su asistente virtual. Así de poderosa puede ser la voz, para lo bueno, para enamorar y seducir, y para lo malo, para amenazar o para engañar. En Crónica 24/7 hablamos con los que le siguen la pista a la voz, porque en menos de un minuto, como dice la psicóloga María Encinas, la voz genera confianza o rechazo. Solo por decir una palabra como buenos días, hola, es decir, algo que no lleva ni siquiera un segundo, somos capaces de percibir un poco qué emoción se encuentra tras esa voz. Si esa persona nos transmite una sensación de seguridad o confianza o no. La voz es tan completa como instrumento de comunicación, añade la psicóloga Berta Maté, que sin palabras... Algunos matices de nuestra voz, como el tono, es una herramienta muy poderosa para transmitir emociones y para construir conexiones con las personas que nos escuchan. Cuenta si estamos alegres o serios. Utilizar un registro más alto, combinado pues, con un mayor volumen y tono, puede transmitir entusiasmo y energía, mientras que un registro más bajo puede evocar seriedad. En Crónica 24/7 entramos en el laboratorio de acústica forense de la Policía Científica para buscar agresores, elaborar retratos robots o evitar clonaciones peligrosas. Dime algo, asesino. Son policías, son científicos, hay filólogos, físicos, son un laboratorio puntero a nivel mundial. Por María Manjabacas. Y entramos con quien dirige la sección de acústica forense de la Policía Nacional, Carlos Delgado Romero. Para situarnos, la primera pregunta obligada. Al delincuente se le reconoce por la voz. ¿La voz puede delatar al delincuente? Sí, absolutamente. No puedo decir más que eso. Sí. Escúchame, hija de la puta, estás matada. Denuncia. Estás muerta, perra. Esta es una de tantas voces de agresión que analizan los forenses de la Policía Científica. Cuando llega una amenaza, por ejemplo, y la pareja lo graba con su teléfono móvil, la pareja acude a la policía, acude al juez y le dice que le están amenazando y le muestra esas amenazas. El juez habitualmente llama al individuo, al investigado, y cuando éste no reconoce su voz, es cuando entramos nosotros en acción. Con unas aplicaciones muy precisas pone la voz de la amenaza en una pista del ordenador, la real en otra, milimétricamente la cotejan y el resultado lo llevan al juez. Y desde los años 90 es una prueba judicial clave en las amenazas de violencia machista. Con nuestra labor, si nosotros logramos identificar a un investigado, a un maltratador, por ejemplo, cuando el juez pues le toma medidas cautelares para proteger a la víctima, pues sabemos que estamos haciendo, evitando, si hay muchos casos, muchísimos casos de violencia de género, pero estamos evitando muchísimos más. Este es su día a día al que han incorporado ahora, de nuevo cuño, el trabajo que les está llegando con la nueva amenaza, la clonación de la voz a través de la inteligencia artificial. Bien, esta es la voz natural de Trump y esta es la voz clonada de él. Como ves, suena idéntica. Suena idéntica al oído, pero procesada por los forenses se caza rápido. Imagínate que un dirigente, un mandatario de un país, dice, bueno, da una orden concreta y crea un caos.
Pero si nosotros hacemos el análisis, pero hay veces que no da tiempo a que los forenses hagamos el análisis. Tenemos recursos para detectar. Y con uno de esos recursos muy visuales nos encontramos trabajando a Javier, licenciado en físicas. Esto es con lo que estás trabajando ahora. Sí. ¿Y eso qué es? Eso es un sonograma. Él está trabajando en una manipulación, en la posible existencia, no en una grabación de una manipulación. Bueno, pues aquí puedes ver cómo está grabada una grabación e intentar encontrar algún evento que sea sospechoso e intentar a lo mejor encontrar alguna discrepancia, algo que no tenga sentido en una conversación, que de repente estés hablando de un tema y se cambie completamente a otro, o ruido de fondo, diferentes aspectos. Cambiamos ya de departamento y entramos en el área de identificación. Allí están María, psicóloga, y María Ángeles, que nos cuenta las particularidades de la voz por género. Normalmente es bastante más fácil trabajar con voz de varón, porque tiene una frecuencia fundamental más alta. Entonces, la cualidad vocal de una mujer es un poco más complicada de analizar que la del hombre. Es decir, leer en un sonograma de varón es mucho más fácil que en uno de mujer. Y del sonograma pasamos al DNI de la voz, a lo que se llama pasaporte vocal. Rosario Lafuente acumula aquí años de experiencia y un puñado de filologías en varios idiomas para perfilar al delincuente cuando no hay un sospechoso conocido. Te pongo un ejemplo. Un locutor que llama amenazando o solicitando un rescate y tiene una serie de características en su voz que nosotros podemos detectar. Imagina un acento muy marcado, imagina una deficiencia, un rotacismo, por ejemplo, una persona que no sabe o que no puede pronunciar bien la R y que haría algo como así como perro. Pues ese tipo de datos pueden saber por esos datos si les faltan también piezas en la boca, si son fumadores, si han tomado drogas, pueden saber de dónde son, aproximarse en la edad. Si tenemos estudios universitarios o no, si procedemos de un medio rural o de la ciudad. Y hasta son capaces de situar el bar desde el que se ha hecho una llamada por el acento de los clientes. Y aquí hay que recordar que gracias a esta técnica se pudo dar con los delincuentes que secuestraron y mataron a Anabel Segura. Hicimos una serie de trabajos y uno de ellos fue el pasaporte vocal, en el que pudimos establecer el área geográfica de los secuestradores a partir de su habla. El análisis de la voz fue decisivo en la resolución de casos históricos como el de Anabel Segura o el secuestro de la farmacéutica de Olot. La voz sitúa, la voz presenta y la voz también te puede delatar. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Como contribuyente tengo inconvenientes sobre lo que estamos pagando, mientras el servicio de salud se está desmoronando a nuestro alrededor. Conozco a 3 personas que están en tratamiento contra el cáncer y todas han tenido malas experiencias esperando un diagnóstico. Podemos permitirnos pagar miles de millones en un sistema de asilo que no funciona y no podemos pagar a nuestros médicos decentemente. Información, miradas. Wigo no debería de funcionar así en el largo plazo. En cierta manera, mirándolo desde otra perspectiva, es como si Francia estuviera subvencionándonos los viajes a los españoles, lo cual desde el punto de vista del consumidor español no es malo. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista de la competencia, pues genera un problema, porque efectivamente sí que es una cierta competencia desleal. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Cuando llega una amenaza, por ejemplo, y la pareja lo graba con su teléfono móvil, la pareja acude a la policía, acude al juez y le dice que le están amenazando y le muestra esas amenazas. El juez habitualmente llama al individuo, al investigado, y cuando éste no reconoce su voz es cuando entramos nosotros en acción. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.